Hola hermanos, que Dios les bendiga. Espero que tengan una semana llena de bendiciones, que el amor de Dios, la esperanza y la fe que Él ha puesto en nuestros corazones avive nuestra vida cada día. Quiero compartirles un mensaje basado bajo el tema ¿somos sal o condimento? Viene basado en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 34 y 35, que nos habla cuando la sal pierde su sabor. Primeramente vamos a entregar este momento en las manos del Señor, que sea Él mi guía para poder transmitirle a ustedes este mensaje que Él ha puesto en mi corazón para ustedes, y que sea Él hablando a través de mi boca y que este mensaje se arrema en sus corazones. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias por guardarnos como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Padre Celestial, entregamos este momento en tus manos, Señor. Toma control de nuestra vida, toma control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, Señor. Limpia, Padre Celestial, los aires, Señor, del lugar donde estemos recibiendo este mensaje, Señor. Habla, Espíritu Santo, a través de mi boca, Señor. Tú sabes que tan solo, Señor, solo soy un instrumento tuyo, Señor. Una vasija que tú has ido moldeando, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Capacítame, Señor, aún más, Señor, para seguir adelante, instruyendo a tu pueblo, Señor, hablándole de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos, Señor, entendimiento de parte tuyo, Señor. Limpiamos, Señor, nuestra mente de todo pensamiento negativo, Señor. Guíanos en todo momento, Jesús. En el nombre de Cristo, Jesús. Amén y amén. Así como les comentaba, el tema viene basado sobre el título ¿Somos sal o condimento? Primeramente sabemos que es la sal es aquella cosa que da sabor a un alimento, hablándolo coloquialmente como lo hacemos en nuestros hogares. Podemos estar cocinando cualquier alimento, pero aquel punto clave para exponer el sabor, para potencializar el sabor de ese alimento, va a ser la sal. Porque la sal dice que es la que nos considera a nosotros como un símbolo de los hijos de Dios. Así lo considera la sal. Cuya vida y testimonio nuestro va a ser el que va a ser el atractivo para las personas que no conocen de Dios. Nuestra sal va a ser nuestro testimonio, la forma de vida que llevemos para ser atractivos a las otras personas que no conocen aún de Dios. Por eso la sal tiene características muy importantes. Como la vemos, es cristalina. ¿Qué quiere decir que es cristalina? Es transparente. Así debemos ser nosotros. Que nuestra vida sea transparente. Dice que funciona para conservar alimentos. A ese proceso se le llama salación, que es cuando se utiliza en las carnes, más que todo, o en embutidos, se sala, pero es una cantidad grande de sal la que se le echa a ese alimento, lo cubre con una única función, que es conservar su sabor y protegerlo de que no le entren bacterias a ese alimento para que no se descomponga. Así es la sal que Dios ha puesto en nuestro corazón, que ha puesto en nuestra vida. ¿Que debemos hacer ese proceso? Sí, debemos hacerlo diario. Cubrirnos de esa sal que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que las bacterias, para que toda la contaminación de afuera no afecte nuestro sabor, no afecte nuestra vida cristiana, no afecte nuestro corazón hacia lo que debemos hacer. Dice que la sal es el único condimento, es el único componente que tiene su propio sabor, a diferencia de un condimento tradicional.
Por eso yo les pregunto esta noche, ¿somos sal o estamos siendo condimentos? El condimento es la mezcla de varias especies que en su mayoría son secas. Primero pasan por un proceso de deshidratación para secarlas y para poder mezclarse entre ellas. ¿Y por qué hacen esto? Porque es una forma más fácil de manipular y agregarle al alimento. O sea, que si todas esas especies, que en su mayoría son hojas, las dejan al tamaño de ellas, al tamaño normal de ellas, y las agregan un alimento, no va a ser muy atractivo al paladar, no va a ser muy atractivo a lo visual de ese alimento, que a la forma de hacer las molidas. Y las mezclan, pero molidas. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Para qué? Para mezclarse en ese alimento y potencializar ese alimento. Porque muchas veces uno le puede agregar mucho condimento a un alimento, pero siempre hay que agregarle sal. ¿Por qué? Porque la sal es la que le va a dar el sabor a ese alimento. Por eso en su mayoría, a las que cocinamos, sabemos que todo condimento, toda especie, siempre trae un poco de sal. Porque la sal es la que va a potencializar ese condimento, a darle el sabor al alimento. ¿Por qué? Porque la única característica del condimento es que se utiliza seco. Y así a veces pasa con las personas que aún no conocen de Cristo, que se mezclan en lo bueno, se mezclan en lo malo y están ahí en esa mezcla para ver de qué forma le dan sabor a su vida, de qué forma encuentran la felicidad, de qué forma encuentran la plenitud, de qué forma pueden darle sabor a su vida. Pero sabemos que las personas que están siendo condimentos fuera de Cristo no van a encontrar el sabor. Y es ahí el papel que usted y yo tenemos en este mundo, que nosotros somos sal. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como sal debemos entonces llegar a esas personas que aún no conocen de Dios y darles sal a través de nuestra vida, a través de nuestro testimonio. Así como lo leemos en Lucas capítulo 14 del versículo 34 y 35, que leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué nos habla estos versículos? Que si nuestra sal se vuelve insípida, si nuestra vida se vuelve insípida, no podemos darle sabor a esas personas que lo necesitan. Dice que una sal insípida es una falta de gracia, es una falta de interés de parte de nosotros de buscar de Dios. ¿Y qué pasa si nosotros no buscamos de Dios? ¿Qué pasa? Esa gracia, ese favor de Dios no será reflejo en nuestra vida. Dice que la sal insípida, así como lo dice su palabra, es una sal que no da sabor, que usted puede agregar la cantidad que usted quiera en su vida, pero nunca te va a dar sabor. Podemos estar muchas veces 24/7 en el templo, pero si nuestra vida no está siendo una vida agradable a Dios,
nos estamos convirtiendo en una sal insípida. Si no nos cuidamos como hablamos en nuestro hogar, con las personas que nos rodean, si no cuidamos nuestro actuar con las personas que nos rodean, nuestra sal se está convirtiendo insípida. Entonces, ¿cómo vamos a pretender sazonar a las demás personas? ¿Cómo vamos a pretender llegar a los vecinos y hablarles de Cristo, de que Cristo cambia, de que Cristo restaura, de que Jesús da el sabor a nuestra vida, da el gozo, da la paz, que Él es nuestro proveedor, si nuestra vida no es el reflejo? Dice una palabra muy fuerte que nos habla en el versículo 35, que ni para la tierra ni para el muladar es útil. Una sal insípida no sirve acá en la tierra, ni tampoco en un muladar. Hermanos, ¿saben qué es un muladar? Un muladar es el lugar donde se arroja la basura, donde se quema. El muladar es un lugar donde se echan los desechos de estiércol de animales y de humanos, que se daba hace muchos años atrás. Ahora, por la actualidad, no se utiliza, pero antes sí existía. Era el lugar donde se dejaba todo lo que no servía, todos los desechos. ¿Y qué se hacía? Se quemaba. Se quemaban porque ya no servía para nada. Y así nos habla Dios en este momento, que si nosotros no estamos siendo sal en este mundo, en este pueblo, Él nos arrojará fuera. Ya es tiempo de que dejemos de pensar que todavía falta mucho para la venida de Cristo, porque el tiempo se agota, el tiempo es ya. Debemos tener siempre presente en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿qué pasaría si Cristo viene ya? ¿Me iría con Él? ¿Escucharía esas trompetas o estaría dormido? Esa es la pregunta que debemos hacernos diario. ¿Por qué? Porque esa pregunta nos va a confrontar y nos va a hacer buscar más de Él. Nos va a hacer buscar de su presencia, santificar nuestra vida, nuestro testimonio. A veces yo me pregunto, Señor, si tú vinieras hoy, me iría contigo. Y a mi corazón y a mi mente llegan cosas que todavía tengo que cambiar. Tengo que luchar diariamente. Entonces esa pregunta me cuestiona y me hace seguir mejorando. A veces eso es lo que necesitamos. Necesitamos cuestionarnos. Dejemos esa nube. Creemos que a veces andamos en otro mundo, que somos cristianos y que oramos y que leemos la palabra, pero de ahí no pasamos. No actuamos. No damos sal. La dejamos solo para nosotros, pero no la compartimos. Y Dios nos manda a dar sal a este mundo. Sal, compartirla, salir, buscar. A veces no tenemos ni que salir de nuestras cuatro paredes. Tenemos algo, una herramienta que nos ha dado la vida, que es la tecnología. Nada nos cuesta mandar un mensaje, hablar vida, hablar esperanza. Quizá la otra persona no lo vaya a recibir, pero al pasar de los días, tal vez esa palabra que dimos va a dar frutos en esa persona. Quizás con nuestro testimonio, por lo que mucho o poco que hemos pasado, que hemos vivido, que Dios ha permitido que vivamos, es para que glorifiquemos el nombre de Él. A veces yo comparto un poco de lo mucho que viví. Para mí es mucho. Quizás para otros es muy poco. Quizás otras personas han vivido cosas mucho más fuertes que yo. Pero para mí, eso me marcó. Me marcó por muchos años. Y yo lo comparto. Y yo a veces pienso, quizás muchos se burlarán.
Quizás muchos dirán, eso no es nada, pero bien que lo disfrutó, o bueno, hablan lo que quieran hablar. Pero yo lo comparto con la intención de glorificar el nombre de Dios, con la intención de que sepan que si Dios lo hizo conmigo, con esta persona imperfecta, con esta persona que simplemente a los ojos del mundo quizá no tenía valor, pero para Dios yo valgo la pena. Así es usted, hermano. Para Dios usted vale la pena. Valió la pena verlo ahí, sacarlo de ahí, restaurarlo, cambiar su vida, darle amor, darle identidad. Entonces, nuestra vida debe glorificar el nombre de Dios en el momento que usted comparte su testimonio. ¿Por qué? Porque muchas personas están viviendo quizás situaciones parecidas a las suyas y no ven la salida. No saben qué hacer. No ven la luz. Y quizá lo que están necesitando es encontrar a alguien que realmente los entienda. Y quizás es usted. Y no lo hacemos por temor. No lo hacemos por vergüenza. No lo hacemos por orgullo. Porque creemos que ya ahora sí estamos bien. Entonces que nadie necesita escuchar de mi boca lo que yo viví. Porque qué vergüenza que se den cuenta de cómo yo era. Porque qué vergüenza qué va a decir la gente. Y quizás muchos están esperando. Esa es una persona como usted. Que comparta lo que usted ha vivido. Y que su vida sea reflejo de lo que Dios ha hecho. Quizás nuestros vecinos, nuestros familiares, o quizás personas que ni tan siquiera conocemos, necesitan de su sal. Necesitan de eso que Dios te entregó para darle sabor a su vida, para darle sentido a su vida. Así como nos habla también en Mateo 5:13. En Mateo 5:13 nos habla de que somos la sal en la tierra. Dios no solamente lo dijo, sino lo recalcó en varios versículos de la Biblia para que lo entendamos. Que somos la sal, somos aquello que damos sabor, que Dios dejó aquí en esta tierra, en este momento, para darle sabor a esta situación que estamos viviendo. En Mateo 5:13 lo leo para ustedes. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Nos habla que nosotros somos esa sal. ¿Y qué pasa si nosotros nos desvanecemos? ¿Qué pasa? Dice que será hollada por los hombres, que seremos pisoteados por los hombres, que seremos avergonzados y por todo lo que hemos luchado, lo vamos a perder. Así como también lo encontramos en Marcos capítulo 9, versículo 50. Dice que buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Tenéis paz. ¿Qué necesitamos en este momento? ¿Qué más que la paz de Dios en nuestro corazón? En estos momentos de angustia, de afán, en estos momentos que vemos que no hay salida, en este momento que vemos que muchas personas se afanan diariamente porque no tienen que comer, porque no tienen cómo pagar,
Y muchos materialistas que no tienen con qué comprar. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos manda? A dar una palabra de esperanza. A decirle a ese amigo en necesidad, oye, necesitas tal cosa, ¿por qué no? Yo te ayudo y tú vendes, haces, reinvéntete, hazte creativo. Dios ha depositado en ti algo para sobrevivir, no solamente quejarse o no solamente dar pena, dar lástima, victimizarse. No, Dios nos ha dado dones. Él mismo, si tú le pides al Padre una idea creativa para sobrevivir, Él te la dará. Entonces, estos momentos quizás son complicados para muchas familias, para unas más que otras. Y aún así vemos la mano de Dios. Quizás para unos Dios nos ha sorprendido y con ese amor infinito y su gracia y su misericordia en nuestras vidas, no nos ha faltado nada. Y nos ha permitido quizás también ser de bendición para las personas que nos rodean. Pero hay otros que sí se les ha complicado un poco más. Y a esos que se les ha complicado un poco más, no es porque Dios no los quiere, no es porque Dios los ha desamparado, es porque todo es un proceso y todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Yo a veces en estos momentos de crisis me pongo a pensar y digo, Señor, si en los momentos que el país estaba normal, que la economía estaba normal, como familia, mi esposo y yo vivimos momentos difíciles, donde él trabajaba y aún así no veíamos la luz. Y él nunca nos desamparó, a través de mis padres, a través de personas. Y ahora que estamos en estos momentos, que el país, que el mundo está enfrentando una crisis, y él nos ha bendecido de una forma que realmente no tenemos cómo explicar, porque solo Él hace eso. Entonces, tratamos de ser de bendición para familias que nos necesitan. Y siempre decimos, Señor, gracias. Gracias porque realmente tú nos has sostenido. Tú eres el único. Entonces, este mensaje habla mucho a mi vida, porque a veces el diablo viene con artimañas inimaginables que nos hacen pensar que nos convertimos en esa sal insípida y que ya perdimos todo por lo que hemos luchado. Pero esa es una idea errónea, que debemos sacudirnos y decir, no, Señor, tú has puesto algo poderoso en mí y yo voy a seguir luchando por ser esa sal con ese sabor inigualable que tú has puesto en mí para compartirlo con alguien más. Porque sabemos muchas veces que el enemigo viene y nos ataca 1, 2, 3, variadas las veces que él quiera, pero todo va a depender de la actitud que nosotros tomemos en ese momento. Los componentes de la sal cristiana, de esa sal que usted y yo tenemos y que debemos compartir, es nuestra fe, es nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Espíritu Santo, esa sensibilidad que tengamos con Él, es el tiempo que le dediquemos a Dios, es el tiempo para orar, para leer su palabra, para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. Es el amor que tengamos hacia las demás personas, pero principalmente es el amor que tengo para mí primero.
Porque si yo me amo, si yo estoy completamente llena de amor hacia mí, ese amor va a ser el reflejo para las demás personas. Es la gracia de Dios la que nos llena y nos complementa y nuestro testimonio. Porque si tenemos la gracia de Dios, tenemos ese amor, tenemos la fe, tenemos todos los complementos que le he dicho anteriormente, vamos a tener la sabiduría para compartir nuestro testimonio a las demás personas, con las palabras justas, en el momento justo para esa persona. Y que darle a esa persona un poquito de sabor en su vida, darle esperanza, darle fe, decirle que Cristo lo ama y que para Él no hay nada imposible. ¿Y de qué hacemos con esto? Estamos ganando una alma, un espíritu, un corazón para Dios. Estamos atrayendo a ese hijo perdido a los pies del Padre. Y cuando Dios venga y nos pida cuentas, ¿qué hiciste? Solo te llenaste y te llenaste con mi gloria. ¿Viste todo lo que yo hice contigo? ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? ¿Lo repartiste? ¿Diste fruto? ¿Sazonaste a alguien más a tu alrededor? ¿O te quedaste lleno del sabor que yo te di, de la sal que yo te di y no la quisiste compartir? Y eso, teniendo suerte de que Dios nos pregunte, porque dice que si la sal es insípida y si la sal se desvanece, dice que será echada afuera. O sea que estamos comprando un boleto directo para fuera del reino de Dios. Y es triste y es doloroso saber que muchos cristianos, que muchas personas que una vez le entregaron su corazón a Cristo, se han llenado de especies secas, se han convertido en un condimento por querer mezclar lo bueno con lo malo por un tiempo. Pero resulta que esa especie seca lo engañó y son un complemento más de este mundo. Por eso esta noche yo les motivo a seguir cultivando esa sal, a seguir fortaleciendo esa sal que Dios te dio y que la compartas con esa persona que quizás no conoces, pero la necesita. Hemos visto casos de personas que quizás con una sola palabra de aliento, de vida, llegan a los pies de Cristo. Porque sabemos que lo que no vemos, no creemos. Porque así es el ser humano. Si no ve, no cree. Y como usted y yo ya lo vivimos, ya lo pasamos, esa persona que está viviendo ese proceso en este momento necesita ver que realmente Cristo vive, que Cristo vive en nuestro corazón y nuestra mente, que Él vive en nuestra vida y que si Él lo hizo con nosotros, lo irá a hacer con usted que lo necesita. Entonces, hermanos, este es mi mensaje. Ahorita estamos viviendo tiempos complicados, un proceso que va a terminar y que debemos sacar lo mejor de este proceso. Quizás muchas veces vemos solo lo negativo y no vemos lo positivo. Pero de que hay cosas positivas, las hay, porque Dios todo lo hace perfecto. Todo lo hace perfecto, pero va dependiendo de la actitud que tomemos, de la actitud con la que veamos la vida, con la que nos levantemos. Pero para todo, Dios tiene cosas buenas. Todo Él tiene bajo control. Él todo lo hace
Todo nos sucede con un propósito. Y el propósito es que demos vida, que demos sabor. Por eso, recuerden que somos sal, somos luz. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Que Dios les bendiga.